Estamos en este domingo quinto de Pascua y bueno, para rezar y dar gracias al Señor por su día y en su día vamos a invocar el Espíritu para meternos de lleno en la meditación de la palabra de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, siempre me dicen que sí el mate, que no sé, que estoy acomodado mal. Bueno, vamos a rezar un ratito con los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6. Dice así el texto que rezamos hoy en la primera lectura de la misa. En aquellos días, como el número de los discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así, la palabra de Dios se extendía cada vez más, el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Es muy linda la palabra de Dios y la de hoy fantástica. La primera cosa, ¿qué empezó a haber? Bronca. Empezó a haber protesta, murmuración. Empezaron a decir los hebreos contra los helenistas contra los hebreos. Ellos no atienden en la distribución de la comida a nuestras viudas. Estaba en el origen eso de los que venían del judaísmo, los que venían de la diáspora, de distintos lados. ¿Qué es lo que aparece? Una primera murmuración. Y ahí es un llamado de atención que lo vamos a tener más adelante. La murmuración destruye y divide las comunidades. Dándose cuenta de esto, los 12 convocan y dicen: no es justo que descuidemos la palabra, el ministerio de la palabra, para ocuparnos de servir las mesas. Y disciernen algo profundo. Bueno, busquen a 7 personas, 7 hombres, pero que tienen que tener algunas características para un ministerio nuevo. Hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Que en este caso era para elegir los primeros diáconos, los 7 primeros diáconos, pero también es una clave interesante para ver cómo elegimos los ministerios en la vida de la Iglesia. La buena fama, el estar llenos del Espíritu y la sabiduría, que no es una sabiduría de la cabeza, sino de la experiencia de vida, de dejarse llevar, instruir, capacitar por el Espíritu Santo. Entonces dice, ¿para qué? Para dedicarnos a la oración, al ministerio de la palabra. Si logran esto, vamos. Los buscan, eligen a los 7, se los presentan. Y el texto nos dice que después de orar sobre ellos, les impusieron las manos, pero después de orar, les impusieron las manos, compartieron el ministerio que ellos tenían. Ahí empieza la primera transmisión, ahí viene esto de que somos iglesia apostólica. Nos viene desde el origen ahí, por la imposición de manos de generación en generación,
la transmisión del ministerio sacerdotal. ¿eh? Fíjense, ¿y cómo sigue después? Cuando terminaron de hacer, dijeron, la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente y empezó a haber una novedad. Muchos sacerdotes abrazaban la fe. Muchos sacerdotes judíos empiezan a descubrir por esta predicación de la palabra que Jesús realmente es el Mesías, por eso lo empiezan a seguir. Bueno, ¿qué nos dice? La primera cosa, el cuidado de la murmuración y la división en la comunidad y en la familia. Donde entra el chusmerío, donde entra la murmuración, se destruyen vidas y comunidades. Y principalmente la fama de las personas que no se puede volver atrás. Entonces, en eso hay que tenerlo claro. Cuidado de la murmuración. La segunda cosa es el discernir los ministerios. Y yo también, en mi don hacia los demás, en mi servicio, ¿soy de buena fama? Imagino que sí, pero lo importante, ¿lleno del Espíritu Santo y de sabiduría? ¿Me dejo llenar por el Espíritu? ¿Soy hombre y mujer que intenta saborear la vida, vivirle, dejarse conducir por el Espíritu? Esa es la sabiduría de Dios, no la de la cabeza. Lo tercero, tener claro el lugar que nos toca vivir, como le tocó a los apóstoles, discernir cuál es el lugar. Bueno, si para atender esto dejamos de hacer lo otro, nos complicamos. Por eso hay nuevos ministerios, se empieza a hablar en la iglesia primeros ministerios, que después va a retomar, no es que va a retomar, los va a explicitar Pablo en sus cartas cuando habla de los dones y carismas en la iglesia. Habrá profetas, doctores, quien hable en lengua, quien las interprete, apóstoles. Va a haber servicios. Pero acá está la capacidad de entender. Nosotros hacemos esto, ¿para qué? Dice, para dedicarnos a la oración al ministerio de la palabra. No es que me desentiendo de esto, sino que en comunidad discernimos quiénes son los que son servidores de los demás. ¿Quién se va a dedicar a esta tarea? Y una comunidad madura y un cristiano maduro es el que discierne con los hermanos los dones y carismas y servicios en la comunidad. Y ahí está la clave, donde tenemos que ir. Y yo, ¿soy una persona solitaria o comunitaria? ¿Discierno con otros o no? ¿Me dejo conducir por el Espíritu o no? Y por sobre todas las cosas, no tengo que dejar de orar para servir. Y tan fuerte es esta dedicación y esta opción que hacen para que algunos hagan una cosa y otros otra. No todos tenemos que hacer todos, afortunadamente, y tenemos que aprenderlo, por sobre todas las cosas, que no todos para todo, que termina diciendo, así la palabra de Dios se extendía cada vez más, el número de discípulos aumentaba considerablemente. Y por último, lo que decíamos, y los sacerdotes abrazaban la fe. Ahí hay un signo claro que la decisión tomada es válida. ¿Por qué? Porque hasta los hombres religiosos judíos que en un principio atacaban a los discípulos, a los apóstoles y al mismo Jesús, van descubriendo en estos signos y prodigios que se van dando en esta primera época de la iglesia que Jesús era el Mesías esperado. Y eso es lo que nos dice el texto. Y ahí es lo que me dice. Y tengo que ver qué nos dice a cada uno de nosotros. Para pasar a la tercera parte. ¿Qué le digo al Señor? ¿Qué voy a rezar? ¿Cómo está esto de la vida comunitaria? ¿Soy quien hace chismos, quien murmura, quien lleva y trae cosas? ¿Soy alguien que contribuye a la unidad o a la división? Y no olvidarse que diablo significa el que divide. ¿Soy un hombre o una mujer que presta su servicio, su vida al ministerio en ayudar a los otros? ¿Soy alguien que se deja conducir por el Espíritu? Da gracias, pedí, clamá, rogá. Pedir al Señor que te ayude a descubrir qué es lo que Él quiere de vos
en el aquí y en el ahora. Hoy, ¿qué quiere de vos? Y ese es el gran discernimiento que tenemos que hacer. En este día, domingo, día del Señor Dominus, pedirle al Señor que te ilumine con el don del Espíritu Santo para discernir qué es lo que Él espera de vos en este día y en lo cotidiano, en la vida cotidiana, en la vida comunitaria, en la vida de fe. Que así sea. Y le pedimos al Señor que nos regale su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.